Bienvenidos a Conversaciones Académicas, un programa de divulgación de diferentes invitados, tanto nacionales como internacionales, en diferentes campos del conocimiento. Sin tanto preámbulo, quiero darle la bienvenida a un gran académico colombiano, no sé cómo le gusta que le digan a él, profesor, don Julio, doctor, Julio César Londoño. Bienvenido a mi programa, Julio César. Bienvenido, James. Muchas gracias por la invitación y esperemos que esta conversación sea de mutuo provecho. No, muchas gracias a usted. Yo quiero empezar con lo siguiente. Julio César nació en Palmira, escritor, crítico literario, ensayista, biógrafo, cuentista. Esto es un resumen. Escribe para El País de Cali y El Espectador. Esto es muy corto porque Julio, ¿cómo le puedo decir entonces? Don Julio. Julio está bien, está perfecto. Muy bien, Julio. Tiene muchísimas obras, tanto de cuento, de ensayo, novela e historia. En cuento Sacrificio de la Dama, citaré algunos, Los Geógrafos y Cuentos Exactos. De divulgación científica, La Biblioteca de Alejandría, La Ecuación del Azar, El Espejo y la Moneda, ¿Por qué es negra la noche? El Cerebro y la Rosa, La Letra, el Número y la Cosa. Yo voy a dejar hasta acá, porque también más adelante hablaremos de sus reconocimientos. Sé que se me quedó mucho por decir, pero yo quisiera empezar con una pregunta, con un comentario de una pregunta. Generalmente a veces me gusta hacerla, no todas las veces la hago por cuestión de tiempo, pero creo que en este momento es pertinente. Quiero que piense en este momento cuando usted tenía 5 años, cuando usted entró a la escuela. Estuvo en esa escuela algunos años y luego entró al colegio. ¿Usted por qué inició en la literatura? ¿Hubo algún profesor en la escuela que le enseñó a leer y lo dejó tan marcado que se metió por el cuento, o fueron sus padres o un amigo? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo lo repiensa en este momento, en todo este tiempo que ha pasado cuando era niño? ¿Cómo cree que empezó ese amor por la literatura, Julio? Sí, fue un profesor. Teníamos un profesor en el colegio. Éramos una turba, éramos una horda de bárbaros, pues niños allí de 7 años que llegaban corriendo, sudados después del recreo. Y había un profesor que nos leía cuentos, o nos leía un pedazo de una novela. Y el señor también dibujaba, entonces él iba hablando de un enano, de un gigante, de un castillo, y los iba dibujando, el enano, el gigante, el castillo, con una monolínea perfecta. Entonces eran como cuentos ilustrados en el tablero. Y un señor que leía muy mal, que leía muy bien, perdón. Y era tan eficaz esa lectura de él, combinado con esos dibujos, que esa turba de niños salvajes nos quedábamos completamente quietos, en silencio. Yo creo que ahí comenzó, pudo comenzar mi afición por la literatura con el profesor Tobar. Seguramente que desde antes había cómics, había cuentos mitológicos, había Llanero Solitario, El Enmascarado de Plata, había novelas de pistoleros, porque un hermano le leía novelas de pistoleros. Y también influyó mucho el hecho de que yo era el menor, entonces a mí no me mandaban a la escuela y yo vivía con mucha envidia de mis hermanos, que todos tenían acuarelas y globos terráqueos y cartillas y maletines. Entonces yo vivía con unas ganas locas de entrar a la escuela y mi mamá pues me enseñó los números y las letras, era muy pobre, no pudo regalarme nada más. Entonces todo ese cuadro ayudó a que yo tuviera una relación tranquila con el estudio, que fuera exitoso desde el comienzo, y tuve una relación no traumática con la escuela. Eso fue clave. El primer día de clases, la profesora puso una plana de palitos. Yo hice los mejores palitos de la escuela. Recuerdo que me ofendí mucho cuando dijeron que hiciéramos una plana de palitos. Yo dije, seguro me han metido pues a un instituto de niños especiales, porque yo ya leía y escribía y multiplicaba y hacía divisiones.
Lo cierto es que me gané una caja de colores por la mejor plana de palitos del salón y yo creo que en eso sigo, haciendo planas para ganar aplausos y para ganar algunos colores. Eso significa que usted ya sabía leer un poco, y también decía que ya estaba inmerso como en el campo de la ciencia, digámoslo muy primitivamente, antes de entrar a la escuela. O sea, fue influencia de su mamá. Usted decía que ya sabía un poco leer. No, un poco no, yo leía muy bien, escribía muy bien, multiplicar, dividir, todo eso lo hice yo porque el kinder fue aquí en la casa y me rindió mucho. Yo era como muy nerdo y eso me dio como unas buenas bases, me permitió pues entrar a la escuela con una velocidad inicial. Entonces eso ayudó a que mi relación con la escuela no tuviera nada de traumático y fue importantísimo porque siempre salir de la escuela, de la casa a la escuela es un trauma para muchos niños. Este no fue mi caso, eso fue importantísimo en mi caso. Excelente, excelente. Y le voy a contar algo de los palitos. Yo en este momento soy profesor de primero de primaria y eso tiene una ciencia, porque a usted le gusta mucho la ciencia. El niño tiene que aprender, digamos, a tener grafía, a tener orden en la escritura. Entonces, eso no se hace por azar. Todavía se sigue haciendo, para que sepa, Julio. Se siguen haciendo los palitos, las bolitas, todavía se sigue haciendo. Yo las he puesto a hacer, pero usted ya prácticamente se ganó esos colores porque ya tenía dominio de hacer esos palitos en la hoja. Me gané una caja de Prismacolor, que eso era un lujo en ese momento. Prismacolor era una marca, eso era caro y no todo el mundo tenía una buena caja de Prismacolor. Bueno, no sabía que los palitos seguía siendo un ejercicio clave en la pedagogía. Julio, y saltémonos un poquito más adelante, porque hay veces la memoria falla. ¿Cuál fue su primer cuento, su primera escritura? Digamos, no copiar algo de un libro, sino que usted diga, esta fue mi primer creación, una paginita, un párrafo. ¿Tiene alguna, tiene memoria de eso? ¿Fue en primaria, Sí, secundaria? sí, mis primeras planas fueron cartas a un hermano que se fue a estudiar en Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander. Yo extrañaba mucho a mi hermano y yo le mandaba muchas cartas contándole pues las cosas de la casa, inventándome unos partidos de fútbol que yo los ilustraba en esas cartas y diciéndole pues que no se demorara, que regresara a la casa, que nos hacía mucha falta. Lo primero que escribí fueron cartas ilustradas y las ilustraciones eran partidos de fútbol imaginarios que yo le narraba a mi hermano con dibujos. ¿Qué edad tenía más o menos, Julio? Yo tenía en ese momento por ahí unos 5 años. No, usted fue muy adelantado, la verdad. Muy adelantado. Lastimosamente hoy en día las condiciones económicas de muchas escuelas en Colombia no permiten eso. Usted fue afortunado, pues tuvo una madre que lo guió en ese aspecto. ¿Qué pasó con su padre? Que no veo esa figura paternal ahí, Julio. Se murió muy temprano, se murió cuando yo estaba muy pequeño, yo tenía 3 años cuando murió mi papá. Entonces quedamos en manos de una modista, una señora viuda, con recursos muy limitados, pero yo creo que también era una señora como inteligente, no sé, ella me cuenta que ella estudió pues en una escuela pública y que hacía las tareas a veces por la noche con la luz de un bombillo de la calle. Esa historia me partió el corazón. Entonces significa que no había luz en la casa. Pero era una señora aplicada y hizo por ahí unos años de primaria y incluso creo que la mandaron al colegio con alguna beca, alguien le consiguió alguna manera para que ella pudiera hacer un par de años de bachillerato. Entonces sí, la ayuda de mi mamá fue clave para que yo tuviera como un buen pre-kinder, digamos así, porque en mi clase social no se estilaba el pre-kinder, o tal vez eso no existía, es que te estoy hablando
desde antes de 1960. Es probable que no hubiera todavía pre-kinder por acá en la educación colombiana, no sé, no conozco bien ese dato. Claro, aquí en este momento ya estamos haciendo literatura. Es como si usted me estuviera acá narrando un cuento en este momento de lo que pasó, digamos, en sus primeros años con la literatura. ¿Cuándo fue el momento en que usted dijo, Julio, me voy a dedicar a ser escritor? Cuando me echaron de la universidad. Yo había sido muy nerdo siempre, pero cuando entré a la universidad hubo unos accidentes. Me conseguí una novia millonaria, tenía un amigo millonario, entonces hubo una época como de mucha bohemia. Y me descuidé mucho en la universidad, me suspendieron un semestre, subterráneo a nivel académico, decía la nota, y pues yo me quedé muy preocupado, pues porque en mi casa me repetían que me estaban mandando a la escuela con mucho sacrificio, y me dio mucha pena con la familia, pero cuando me botan de la universidad, lo primero que yo hago es irme a la casa de un hermano que ya estaba casado, que tenía una gran biblioteca y de allá cogí 20 libros y me los llevé para casa. Y comencé a estudiar gramática y a estudiar preceptiva literaria también. Yo creo que ese es un momento en que yo digo, definitivamente, yo no voy a ser ingeniero, yo voy a dedicarme a la literatura. Pudo ser un punto de quiebre ese momento. Hubo un apoyo, digamos, ahí, digamos, usted iba a estudiar ingeniería. Ya tenía, digamos, en el fondo la línea por la que se iba a dedicar, que era la escritura. ¿Entró a estudiar luego entonces? ¿A qué? ¿Literatura? No, yo estaba estudiando ingeniería eléctrica. A mí me gustaba la física y las matemáticas. Entonces, la gente, pues, bien intencionada, los consejeros que nunca faltan, me dijeron, estudia ingeniería. Y yo me metí a estudiar eso, pero eso fue un fracaso, porque tal vez los primeros semestres es chévere, porque hay mucha física y mucha matemática, pero ya cuando entré a la ingeniería, propiamente dicha, yo me aburrí mucho y yo ya estaba leyendo literatura, ¿no?, con mis amigos, y lógicamente hay que escoger entre Voltaire y Borges y Rulfo versus un tratado de tablas de ingeniería eléctrica. Eso me parecía muy árido. Entonces, en ese momento yo decido que yo voy a dedicarme a la literatura y comienzo a estudiarla solo. Y creo que no me ha funcionado del todo mal, porque dentro de poco una prestigiosa universidad colombiana me va a otorgar un doctorado honoris letras en la misma universidad que me votó, cosa que Casualmente. puede ser un buen desquite. Yo quiero que ya entremos a fondo en el campo de la literatura, porque es que hay dos cosas que usted ha mencionado y que yo a veces le digo a mis estudiantes, es la relación entre ciencia y literatura. Voy a poner varios casos porque usted conoce mucho de estos temas. Descartes era un literato, era matemático, fue el creador de la geometría analítica, pero también era muy buen escritor. Por ejemplo, uno se pone a leer el discurso del método y yo me quedo asombrado de la manera en que escribía Descartes. Citaré otro caso, Galileo. Galileo era muy buen escritor, además también dibujaba. Cuando él vio los planetas, que fue el primero que vio las lunas de Júpiter por el telescopio que había inventado, él también dibujaba eso en el libro que publicó. Citaré solamente estos dos casos, podría citar más, pero es para lo siguiente. Hay una relación estrecha en su obra, Julio, entre la literatura y la ciencia. Lo último que yo me leí de usted, que me lo envió el profesor Juan Manuel Jaramillo, casualmente también de la Universidad del Valle, él me envió el enlace, se llama La ciencia y la pedrada. Entonces, ¿por qué en su obra? Bueno, creo que ya la pregunta está un poco resuelta, pero quiero que usted la profundice. Usted no ha dejado de ser científico, a pesar de que no terminó la ingeniería. ¿Por qué la importancia de la ciencia en su obra? No, al principio mi sueño es ser científico. Yo leía el Larousse, consultaba el diccionario Larousse, y ahí estaba Leonardo da Vinci, y estaba Galileo, y estaba Newton, y a mí me parecía muy glamuroso salir allí en esas páginas. Yo quería era
Está en el Larus, pero por alguna razón las figuras que más me interesaban eran las figuras de ciencia. Después, cuando salgo de la Universidad del Valle y me dedico mucho a la literatura, y salgo como traumatizado con la ciencia por el fracaso en ingeniería eléctrica, cuando decido escribir ensayos y escribir cosas distintas a cuentos y a poesía, pues yo lo que veo es que en ciencia tengo bases y hay un filón interesante. Entonces yo digo, ¿yo por qué voy a perder todo el bagaje de información científica que tengo? Yo con eso puedo hacer ensayos de ciencia o puedo apoyarme en ella a la hora de hacer un cuento que tenga algún elemento científico. Y allí es donde yo hago las paces con esa relación frustrada, truncada que tuve en ingeniería eléctrica. Excelente. Cuéntenos un poco, Julio, sintetizando muchos de sus ensayos, ¿cómo surge la ciencia? Usted en su última columna, que es corta, porque pues, las columnas en el Espectador la publicó, es corta, pero tiene mucho contenido, a pesar de lo breve que es. Usted habla de una presciencia, usted dice que hay una parte que me gustó mucho. No es que la física surgió con el lanzamiento de un proyectil, no, durante toda la existencia hemos lanzado, el ser humano lanzaba dardos y lanzaba flechas. ¿Nos puede profundizar en esa parte, Julio? Es como si la ciencia ya estuviera en el hombre desde que el hombre es hombre, valga acá la redundancia. Pues etimológicamente sí, porque ciencia en latín significa prácticas, saberes, destrezas, oficios. Y los antropólogos y los sociólogos dicen que una flecha es tecnología y que una piedra tallada, una piedra que se le saca filo para que sea un raspador, también eso es tecnología. Cuando hice la columna me puse a pensar es que la relación ha sido al revés, porque le dicen a uno que tecnología es ciencia aplicada. Entonces tiende uno a pensar que primero hubo corpus teórico y que esos corpus después se utilizaron para hacer artefactos tecnológicos. Pero pues obviamente fue al contrario. Primero el ser humano lanza piedras o hace palancas y es mucho después que encontramos que científicos ya muy, ¿cómo se dirá? Versados. Como gente capaz de organizar conocimientos y datos en un corpus teórico. Es decir, Arquímedes viene mucho después de la palanca, ¿no? La gente primero hace palanca, los escarabajos hacen palanca con sus antenas, y después viene un Arquímedes, viene un Euclides, y son los que organizan los corpus teóricos. Entonces yo creo que al principio, primero tenemos tecnología, lo que llamé presciencia, y después sí tenemos corpus teóricos científicos. Hoy en día puede que ya las cosas se hayan invertido, que ya hay unos corpus teóricos que después se les aplica a la ciencia y sale mucha ciencia así, de una física que puede ser puramente teórica, o alguien le encuentra aplicación matemática a los números imaginarios, que primero fueron unos inventos rarísimos, un divertimento, una locura de los matemáticos. Se inventan los imaginarios y es mucho después que los números imaginarios tienen aplicación práctica en el electromagnetismo y en otros campos de la física, ¿no? Entonces ya hoy en día sí podríamos decir que la tecnología es ciencia aplicada, pero al principio fue al revés. Claro, ya quedó más claro. El ser humano primero empezó a utilizar herramientas, digamos, la palanca. Creo que hay un, si no se me escapa la memoria, un ingeniero griego que es Teodoro, que Carl Sagan dice que a él se le debe la invención la invención de la escuadra, la invención de la regla, la invención de algo que tiene que ver con el plomo, la fundición.
Y él dice, ¿dónde hay una estatua de este tipo en Grecia? Claro, todos los inventos y mucho más allá, en los egipcios, por ejemplo, para construir una pirámide usted necesita herramientas de medición, por ejemplo. Pero usted lo ilustra muy bien, claro, después se hace el corpus teórico sobre eso. Y hoy en día puede ser al contrario. Yo quisiera saber... una referencia de Teodoro, pero te la agradezco, voy a seguirle la pista. Sí, lo leí hace poco en Carl Sagan. De hecho dice, ¿dónde hay una estatua de este señor? De Teodoro. Yo quería preguntarle, ¿cuáles son los autores en ciencia, bien sean filósofos o bien sean científicos, que lo han influido, que usted se nutre de ellos? Porque siempre hay que leer, o sea, un buen escritor también es un buen lector, de los que usted se ha nutrido, no sé, Popper, Kuhn, Stephen Hawking, Albert Einstein, no sé cuál de todos, o otros que de pronto no conozcamos. Bueno, un señor que es muy, muy, muy bueno es François Jacob, un premio Nobel de Medicina de 1967, que escribió unos libros extraordinarios. Tal vez el más importante se llama El ratón, la mosca y el hombre. Él era biólogo, era médico y era un extraordinario escritor. Perfectamente le han podido dar el Nobel de Literatura. Es tal vez el mejor divulgador que yo he conocido. También Steiner, que es muy literato, pero también abarca muchas ciencias y humanidades en sus textos. Él se mueve como en las interfaces entre ciencias y humanidades. Harari, para hablar de un autor reciente, también es muy bueno. Antonio Vélez, un paisa. Orlando Mejía, otro paisa, también hace muy buena divulgación. Bueno, hay muchos autores a los que le he seguido la pista y que me han enseñado muchas cosas. Claro, cuando usted escribe una columna de ciencia, y repito, estamos conversando acá de una manera muy íntima, aunque me van a ver muchos acá, hay momentos en los que usted siente personalmente que lo que va a decir no lo entiende muy bien, o que lo que va a decir puede estar sujeto a críticas. Lo digo por lo siguiente, hay una parte de esa última columna de la ciencia y la pedrada, donde usted habla de la mecánica cuántica y dice en la línea, vamos a ser honestos, algo así dice usted ahí, esto casi no lo entiende nadie. ¿Usted ha sentido eso en algunos momentos cuando escribe temas sobre ciencia, sobre divulgación científica? Muchísimas veces. Yo la mecánica cuántica pues me interesa mucho, pero no entiendo absolutamente nada. Es un campo de la física, es perfectamente ilógico. Uno tiene un cerebro aristotélico, euclidiano, y para pensar estas cosas uno necesita que le vuelvan a formatear la cabeza. Pero de todo me apasiona. La inteligencia artificial ahorita pues es como un tema de cada día, pero yo estoy leyendo inteligencia artificial hace mucho rato y entendiendo muy poquito. Pero de todas formas yo creo que uno puede intentar aproximarse a cosas así no las entienda muy bien. Ahora, mi honestidad es decirle a la gente, yo no entiendo esto. Pero de todas formas, yo creo que esas cosas que uno no entiende muy bien, la relatividad, la cuántica, la decodificación del genoma, tienen unas implicaciones filosóficas y poéticas de las que uno sí puede, con las que uno sí se puede meter, ¿no? Entonces yo creo que allí es donde vale la pena uno tener alguna idea de esas materias. Porque en últimas nunca vamos a entender la línea menuda, el detalle preciso de la ciencia moderna, pero sí podemos pensar de qué manera eso afecta nuestra cosmología, de qué manera eso acepta la filosofía moderna y cómo nos obliga a repensar cosas. Por ejemplo, el hecho de que la ciencia hoy en día no sea determinista tiene implicaciones filosóficas importantes. Si no es determinista ni siquiera un sistema mecánico, pues mucho menos un sistema social. Y eso puede que nos preocupe, porque si quisiéramos pues que la ciencia fuera más precisa a la hora de prevenir una catástrofe natural. Pero me parece importante
que el hecho de que el determinismo haya implosionado nos hace más responsables ética y moralmente. Porque si los sistemas deterministas fueran sociales, entonces yo le podría decir a Dios o al juez que yo no soy responsable de los crímenes que cometa. Yo creo que hoy en día una de las grandes consecuencias del avance de la ciencia y del indeterminismo es concluir que una persona es moralmente responsable de todo lo que haga. No, muy bien lo que está diciendo. Claro, no conocemos, como usted lo decía ahí, la parte menuda, la parte más profunda, digamos, de la ciencia. Yo diría que la mayoría no lo conocemos. Usted pone el ejemplo de la inteligencia artificial. Yo también pues, he leído mucho sobre el tema. Cuando hablan de aprendizaje autónomo, o sea, la parte menuda solamente la conocen los que preparan a estas máquinas, digámoslo así, los que trabajan continuamente con ellas, o cómo se hace un microchip, por ejemplo, un microchip de NVIDIA. Esa parte técnica tan profunda no la conocemos, pero eso no significa que no podamos hablar de las implicaciones que la inteligencia artificial puede tener en la política, en las decisiones democráticas, en los sesgos que puede causar en los ciudadanos, y creo que hacia eso apunta su respuesta acerca de la ciencia. Y yo creo que por eso su interés en la ciencia. ¿Qué piensa acerca, Julio, de que bueno, aunque es muy difícil hacer una encuesta, pero que mucha gente hoy en día es apática a la ciencia? ¿Cómo podemos fomentar eso? ¿Comentar qué? Fomentar de que la gente se interese más por la ciencia. Yo creo que la divulgación, porque finalmente la divulgación es una herramienta de seducción. Hacemos una simplificación de los hechos, sí, tenemos que simplificarlos, y podemos exponerlos con poesía, con buena literatura, con buena pedagogía, y es muy probable que un estudiante se aproxime a la ciencia después de ver un buen ensayo de divulgación o un audiovisual de divulgación. Creo que eso es absolutamente necesario, porque es que cuando uno va a una clase, uno se está enfrentando con unos rivales extraordinarios. En los colegios tenemos unos rivales formidables, como el sexo, las drogas, los deportes, el TikTok, las redes sociales, el parque, la fiesta. Y uno, para competir con semejantes enemigos, tiene que tener una gran herramienta, un gran poder de seducción. Y yo creo que esa seducción está en los ensayos y en los audiovisuales de divulgación. Nunca había escuchado una respuesta así como la que usted dice. Tenemos que competir con esa. Claro, es muy seductor las drogas, el sexo, el bullying, todo eso es muy seductor. Hay que seducirlas con la ciencia, pero de una manera que le llegue al muchacho, que le llegue al público en general. Me parece muy pertinente ese comentario, Julio. No sé, ¿va a agregar algo al respecto, Julio? No, que ya después de que el tipo esté interesado, gracias a un ensayo que puede ser una aproximación sencilla, ya es probable que el tipo se le meta a la información dura y a la ecuación y a la cosa rigurosa de la ciencia. Pero primero tenemos que tener un buen gancho, primero tenemos que atraerlo hacia este campo. Julio, hablemos ahorita vamos a seguir con el campo de la ciencia, pero ya lo vamos a mezclar con la literatura. La literatura tiene varias ramas. Está el ensayo, está el cuento, la poesía, la novela. ¿Usted en cuál se siente mejor? Del ensayo, definitivamente. ¿Por qué el ensayo y no los otros? Creo que he perdido una fe. He perdido la fe en el cuento, en la novela. También es que soy un hombre mayor y para uno leer novelas uno necesita ser inmortal. Para uno coger una novela de 500 páginas o de 5.000 páginas como El tiempo perdido, uno tiene que tener una vocación de inmortalidad, como la tienen los jóvenes son inmortales. Entonces, yo que ya no tengo de inmortal nada, como que me preocupa el tiempo.
Entonces un ensayo me puede dar una información más o menos confiable en poco tiempo. Mientras que en la novela puede haber una gran clave del alma humana o del universo, pero me demoro mucho para encontrarla. De pronto no la encuentro, de pronto hay mucho rodeo. El ensayo me parece que me puede satisfacer dos ansiedades. La pulsión estética, porque un ensayo es buena literatura, y la pulsión de conocimiento, porque un ensayo finalmente es eso, es el lenguaje del pensamiento. Entonces, en un ensayo tengo todos los alimentos que requiere el espíritu. En la novela, de pronto sí, pero es como más lento, más demorado. En últimas, es un problema mío. El problema es mío, no es de la novela, no es del cuento, no es del poema. Es una ansiedad mía, es un afán mío que me está llevando a decir cuál puede ser el atajo mío para tener poesía y conocimiento en un mismo envase, en un todo en uno, en el combo. Y para mí el combo en este momento es ensayo. Julio, ¿qué características tiene el ensayo? Por ejemplo, La ciencia de la pedrada, que fue de los últimos, es un ensayo. Claro, las columnas son ensayos. Son ensayos. ¿Qué características tiene un ensayo? Mira, con palabras se puede hacer tres cosas. Se puede cantar, contar o pensar. Entonces, si uno quiere contar, tenés cuento, tenés novela, drama, chisme, cuentería, y ahí lo que haces es contar una historia, que puede ser sencilla, corta, como en un cuento, o que puede ser larguísima, como en una novela. Eso es contar. Si lo que tenés es una emoción o una indignación, si querés celebrar el universo o maldecirlo, entonces lo que necesitas es un poema. Es un domingo por la tarde, tenés una congoja en el alma, a alguien se le cae una moneda, esa moneda brilla un segundo bajo la lluvia. Vos con eso no puedes hacer una historia, ni puedes hacer una gran reflexión, porque lo que tenés es una imagen visual, una emoción. Entonces lo mejor es que te escribas un poema. Ahora, si lo que querés es explicarle a la gente o explicarte vos mismo por qué Colombia tiene tantísimos problemas sociales y de violencia, entonces lo que tenés que hacer es un ensayo, indudablemente. Esas son como las tres cosas principales que se pueden hacer con palabras: cantar, contar y pensar. Generalmente los textos combinan todos estos registros. Un poema canta, cuenta y reflexiona, pero tiene como la nota dominante, su carácter está en la música, en la emoción, en las imágenes. Seguramente que un ensayo también canta, cuenta y reflexiona, pero su nota dominante, su carácter intrínseco es la reflexión, ¿no? Y la novela y el cuento también cantan, cuentan y reflexionan, pero ponen el énfasis en el contar una historia. Yo creo que grosso modo podemos resumir los géneros así con este esquema. ¿Cuáles ensayistas lo han incluido a usted? Tal vez no te he contado por qué es lo que debe tener un ensayo. Mira, la gente cree que los ensayos se hacen a punta de erudición y que tienen que ser muy rigurosos. En realidad es un gran error, ¿no? La erudición es un punto de partida del ensayo, no es el punto de llegada. Si nos interesara mucho la erudición y la información, uno leería enciclopedias, pero en realidad uno no las lee, uno las consulta. Ninguna persona en su sano juicio dice: anoche me amanecí leyendo Wikipedia. Eso tal vez le puede pasar a un niño. A un adulto no, porque un adulto, más que informarse, lo que quiere es como ver el comentario. A nosotros nos interesa mucho el comentario. No es tanto el hecho científico, sino cómo lo puede mirar un filósofo que se detiene sobre la piedra o el genoma o lo que sea. Lo mismo en el fútbol. A uno no le basta con ver a Messi haciendo maravillas, uno quiere leer los comentarios. ¿Cómo analiza eso un comentarista?
e incluso uno quiere irse con los amigos a comentar la jugada de Messi. No nos basta con verlo a él hacer el milagro, sino que queremos volverlo a celebrar cuando lo cantamos y mirar a ver cómo lo hizo, si que el borde interno del guayo o el borde externo. Para los seres humanos el comentario es importantísimo. Hay una anécdota. Yo no sé, Luis Miguel Dominguín se acostó con Ava Gardner un día y inmediatamente después se vistió y se fue para la calle. Le dijo, Ava Gardner le dijo, ¿para dónde vas? Y él le dijo, a contar. Él tenía que decirle a los amigos, vengo de besar a Ava Gardner. Tenía que decirle eso, ¿no? Yo creo que con la ciencia, con la literatura también pasa mucho eso, el comentario. Entonces, definitivamente no es la erudición lo que nos interesa del ensayo, sino la especulación, las conjeturas que puede hacer un ensayista con base en su erudición. Él parte de la erudición, pero vuela hacia la conjetura y a la especulación. Vuela porque le toca, porque cuando está hablando de gravedad, por ejemplo, llega un momento en que se estrella con un muro. Es el muro de las limitaciones de la ciencia o de sus propias limitaciones. Y ahí le toca imaginar. Y hay temas que son fatalmente abiertos. Por ejemplo, la ética, la estética, la metafísica son temas abiertos. Ahí la ciencia no es concluyente y le toca al ensayista imaginar. Imaginar el asunto de los dioses, imaginar el asunto de si este cuadro puede ser objetivamente feo o hermoso, imaginar cuál es el sentido de la vida. Entonces, el ensayista es sobre todo un señor que hace conjeturas. El ensayista trabaja exactamente al revés del científico. El científico parte de una conjetura, de una corazonada, y mediante observación y experimentación tiene que llegar a unas tesis, a unas leyes. El ensayista trabaja al contrario, parte de una información muy segura, lo que sabemos de Newton, lo que sabemos de Mendel, lo que sabemos de Galileo, y avanza hasta que llega a esos límites de que te hablo, y ahí al tipo le toca conjeturar, le toca imaginar. La conjetura es la imaginación del ensayista. Así como la imaginación del cuentista es crear situaciones, imaginar mundos, el trabajo del ensayista es imaginar soluciones a problemas que tal vez no tienen solución. Ahora, ensayistas que me gusten, pues los que te dije. También William Ospina me parece que ensaya muy bien. George Steiner. Borges es buenísimo, imaginando y especulando. Me gusta mucho también un señor que se llama Bertrand Russell, filósofo, matemático, literato. Es un tipo que muy agudo y socialmente muy comprometido. Sí, el campo del ensayo tiene una cantidad de personajes que son muy hermosos. Bueno, Julio, como estamos conversando de aprendiendo, yo siempre que tengo un invitado aprendo de él y yo no sé qué media aprenderán de uno. Hay un ensayista que a mí me ha gustado mucho, Michel de Montaigne, que es de Renacimiento. Te me hizo acordar un poco de él. Él se demoró toda la vida para escribir sus ensayos. 3 libros, o sea, tres tomos y muchísimos ensayos. Entonces, un ensayo se llama De los cojos, otro ensayo se llama Cómo filosofar es aprender a morir. De los últimos ensayos hay uno que se llama De la experiencia. Si de pronto no ha leído a Montaigne, se lo recomiendo muchísimo. Es un gran ensayista francés y están los libros en español, Julio. Sí, lo he leído poco. Parece ser que allí el ensayo comienza a ser muy personal, porque pues los filósofos siempre habían reflexionado a través del diálogo, sobre todo, ¿no? En los antiguos. Pero Montaigne se atreve a decir, esto es lo que yo pienso de la vida y esta es la historia mía y es la historia de mis reflexiones. Y le pone allí un toque subjetivo personal que es importantísimo del ensayo. Ya ahí no le toca al ensayista ser absolutamente objetivo y científico, sino que puede ser
un ser humano atravesado por sus dudas, por sus prejuicios, por sus tribulaciones, que es algo perfectamente válido, en la columna de opinión, por ejemplo, que finalmente es un ensayo, y uno no está obligado en una columna de opinión de política a ser objetivo ni justo, no puede ser visceral, y se vale, se llama opinión, no es información, es opinión. Julio, yo voy a hablar un poquito también hablemos un poquito de la parte política, Hay escritores que son de derecha y escritores que son de izquierda. Hace poco murió Vargas Llosa, murió ayer Vargas Llosa. Y uno siempre encuentra a los críticos. Es que empezó a escribir muy bien, pero luego mostró su faceta política y que luego peleó con Gabo, porque Gabo era de una corriente de izquierda. Pero también uno encuentra comentarios acerca de que lo importante de un escritor es precisamente eso, su escritura. Pero también he encontrado comentarios, eso hay de todo, la vida es un ensayo, digámoslo así, la vida es un ensayo, que dicen, no me interesa Vargas Llosa porque puede que escriba muy bien, pero su conciencia no está bien porque se fue para este lado político. No sé, no hablemos de Vargas Llosa, yo quiero que lo tomemos en general. ¿Usted cree que, o sea, usted mira el aspecto político, el aspecto literato, mezcla los dos o despacha a un autor si está con una corriente política? ¿Cómo lo mira usted? ¿Cuál es su análisis sobre esto, Julio? El tema es buenísimo. El título de esto es Arte y Moral. Arte y moral es un problema interesantísimo, tal vez irresoluble. No tiene una solución definitiva, pero sí tiene soluciones para mí, por ejemplo. Yo sí soy, digamos, moralista en este campo. Yo soy yihadista, fanático, sectario en asuntos de moral. Me voy a explicar. Hace 50, 70 años, el artista era completamente libre, ¿no? Podía decir lo que quisiera. Podía ser un Nabokov, podía ser un Henry Miller, podía tener todos los pecados que han tenido los artistas siempre y eso se respetó mucho. Pero es que en los últimos años hay cosas que se han vuelto mucho más sagradas. Por ejemplo, los niños, los árboles, las mujeres, los ríos. La misma política ha adquirido una trascendentalidad enorme. Entonces yo creo que ya hoy en día un escritor no es tan libre. Ya hoy en día lo políticamente correcto pesa mucho. Entonces, si a un genio le descubrimos unos pecados, definitivamente esos pecados hoy en día sí contaminan mucho la lectura de la obra. Diomedes Díaz sigue siendo un gran músico, pero indudablemente que su vida privada ya le hace ruido a algunas canciones de él. Te voy a poner un ejemplo. Hay una canción de Diomedes Díaz a su hija. Cuando cumple 15 años, él le escribe una canción muy linda y dice que ojalá los dioses te cuiden, ojalá te protejan desde los hombres depravados y de los peligros y de no sé qué cosas. Es una linda canción. Pero yo me pregunto, un hincha de Diomedes Díaz, como yo, por ejemplo, puede escuchar esa canción y pensar en el homicidio de la novia de Diomedes Díaz y quedarse tranquilo y seguir oyendo la canción como si nada. No creo. Le pongo otro ejemplo. Nabokov escribió Lolita, es la historia de un pederasta en los años 50, y la ovación aún no cesa, se lo sigue respetando. Pero aclaremos un contexto. Cuando Nabokov escribe eso, los niños son poco más que una mascota. La novela está muy bien escrita, hay unos detalles así de morbo enfermizo deliciosos, como Humbert pintándole las uñas a la niña. Eso para un pederasta, eso tiene que ser muy interesante. Y además hay un atenuante en Lolita, y es que Humbert termina mal. O sea que Lolita no es una apología de la pederastia.
Cuando García Márquez quiso repetir la gracia y hacer una novela pederasta en 2007 con Memorias de mis putas tristes, a la gente ya no le hizo gracia y recibieron la novela con un silencio helado. ¿Por qué? Porque el pederasta no termina mal y porque ya las cosas habían cambiado. Y en ese momento ya los niños eran sagrados. Ya no podías hacer gracias, ya no podías hacer piruetas con los niños. Y eso de que un anciano pues se consiguiera una muchachita para olerla toda la noche, eso a la gente ya no hizo ninguna gracia, ¿no? Por muy novelas japonesas que haya sobre el tema, por lo que quieras. Entonces yo sí creo que hoy en día hay una intersección difícil, no es fácil de evaluar, no pretendo que estos dos ejemplos pues resuelvan el asunto, pero lo que sí estoy seguro es que arte y moral se cruzan violentamente. Vargas Llosa, pues sí, un gran novelista, pero yo me pregunto si uno podrá ser un gran novelista y hablar de cosas nobles y al mismo tiempo decir que un genocida peruano o que un genocida colombiano es un gran estadista. Sí, nos tragamos a ese sapo. Pues el señor Vargas Llosa es muy inteligente, muy chusco, muy millonario, gran novelista, y al mismo tiempo puede venir a Colombia y apoyar el candidato de un genocida, o ir al mismo Perú también y apoyar allá la hija de un genocida, y podemos seguir pensando que todas esas cosas nobles que puso en sus libros son divinas y que tenemos que adorarlas independientemente del contexto histórico en que fueron escritas y dichas, no sé. Yo creo que una cosa elemental de un intelectual se llama coherencia, y uno no puede estar predicando cosas nobilísimas y estar preocupado por las cosas sociales y por la justicia social y estarse rasgando las vestiduras por los crímenes de los estadistas, y al mismo tiempo salir pues y apoyar a esos mismos señores. A mí me parece que allí hay una contradicción muy maluca. Para don Mario Vargas Llosa, para don Gabo, para don Borges, para el que sea. Pues a Borges lo seguimos queriendo, pese a sus deslices racistas y pese a sus deslices pues en política, ¿no? A veces como que los ponemos en una balanza y decimos, bueno, le vamos a perdonar a Borges sus bobadas políticas, porque definitivamente como que pesa mucho más lo otro, pero que un lector, como ser moral que somos, tiene que balancear cosas a la hora de evaluar a un escritor, sí, nos toca ponernos en eso. Yo por lo menos, yo lo hago, yo balanceo cosas, a ver qué tanto le creo de todas esas bellezas que dicen los libros, ¿no? Correcto. Usted me puso a pensar mucho con esta respuesta, pero quiero seguir un poquito con el tema. Hace poco, y esto es un programa que lo va a ver mucha gente y tengo que ser muy honesto con lo que voy a decir. Digamos, hay la duda de si Michel de Foucault, que escribió libros sobre sexualidad, sobre historia de la sexualidad en la época clásica griega, pues abusó de algunos niños. Eso todavía pues salió a la luz como eso, de Michel de Foucault, que fue un intelectual francés muy reconocido en su época, demasiado reconocido, diría yo. Bueno, el otro caso fue el de Bonaventura de Santos, que lo acusaron también como de abuso sexual en la universidad, no sé cómo era el caso. Pero hay otro caso que ese sí, pues también pesó mucho, que es el de Martin Heidegger, el filósofo alemán, y ya pues creo que ya supuestamente ya se llega a la conclusión de que fue nazi. Pero aún así muchos también con los que he hablado dicen, no, yo respeto a Heidegger porque su obra es monumental en filosofía. Pero sí queda, digamos, sí queda algo en la mente de uno leyendo un tipo de estos, sabiendo que era nazi, ¿cierto? Entonces, ahí es muy difícil, o sea, estoy analizando lo que usted acabó de decir, pero pongamos otro caso, más reciente, colombiano, que es William Ospina. William Ospina ha sido muy, digamos,
ha sido bien leído en Colombia, pero uno creía que era de izquierda, uno creía, por ejemplo, en la Franja Amarilla, y ahorita luego lo han criticado mucho los de izquierda porque ya tiene una postura más de derecha, cuando apoyó, por ejemplo, a un candidato de derecha. Entonces, no, yo no volví a leer a Guirán Ospina porque me decepcionó. Entonces, vuelvo a insistir. ¿Qué piensa usted de estas posturas? ¿Usted sí pone en la balanza, entonces, como usted decía, sigue con la idea de que pone en la balanza lo literario, lo científico, con la persona, con lo moral? Bueno, el caso de William me toca hondamente porque somos amigos muy cercanos. Nos hemos criticado abiertamente, la amistad de nosotros, pues aguanta cualquier clase de críticas. Él me ha criticado cosas a mí, yo le he criticado cosas a él. Somos amigos, pero no somos comadres, ni somos alcahuetas el uno del otro. Yo creo que la amistad tiene que ser una cosa muy seria. No es para uno mirar para otro lado cuando el amigo hace cosas que a uno no le suenan. William, por supuesto que es un extraordinario escritor, sigue siendo un gran escritor, pero indudablemente que votar por Rodolfo es una cosa que el público le está cobrando, porque es que vos no podés tener un candidato tan impresentable. Si vos estuvieras votando, yo no sé, por Álvaro Gómez Hurtado o por Carlos Lleras Restrepo, no sé, pues uno dice, sí, son gente de derecha, pero es gente inteligente, gente con virtudes, con agudeza política, pero es que Rodolfo Hernández, pues sí es el candidato más impresentable de la impresentable política colombiana. Entonces es una cosa que nadie entiende. El delirio, el desfase de William con Rodolfo. A mí me lo pregunta la gente y yo digo, no sé, no me explico. Nunca entenderé esa posición. A lo mejor William mismo no la tiene muy clara. Pero indudablemente que si Heidegger, yo no conozco la obra de Heidegger, he leído muy poco y lo que traté de leer me pareció muy abstruso. Con Foucault me pasa lo mismo. Son obras que no he podido entender, que no tengo ropa para esa fiesta. Si Heidegger fue nazi cuando estaba jovencito, pues uno puede creer que era un muchacho por ahí muy maleable, que estaba en la moda de las juventudes nazis. Pero si tuvo posiciones nazis ya siendo un hombre adulto, definitivamente que eso compromete mucho su pensamiento. Habría que mirar también qué tan contradictorio es una obra y una posición política, ¿no? Porque si yo voy a escribir, digamos, sobre ecología, y algunos poetas, unos poemas muy bellos sobre el campo y los pájaros, pero al mismo tiempo por allá tengo unas minas a cielo abierto extractivas, pues como que no cuadra, ¿no? Ahora, si yo soy poeta, ecólogo, pero mi negocio es por allá, yo no sé, una cosa que no tenga nada que ver con la naturaleza y que sea maluca, pues yo digo, bueno, son dos cosas que no se contradicen. Donde me parece muy preocupante es cuando la vida privada de un sujeto va muy en contravía de su obra. Allí es donde me parece que hay un cortocircuito. Si no hay un cortocircuito, de todas formas es un problema, ¿no? Yo no sé, la pederastia de Foucault, el nazismo, de este señor Heidegger, el conservatismo del señor Borges, el ultraderechismo de Ospina. A mí me parece que de todas formas sí le hacen ruido a la lectura de la obra. Yo no creo que los escritores y los artistas vivamos en un Olimpo incontaminado y que podamos decir cualquier cosa, porque como somos genios, entonces la sociedad tiene que perdonarnos cualquier cosa. No. Si algo enseña la ciencia moderna es que no existe la cosa en sí, sino las relaciones entre las cosas, ¿no? Todo es una cuestión de relaciones, todo está dentro de un contexto, no hay nada por fuera de eso.
Todo es texto y todo es contexto, dicen los lingüistas modernos, y yo estoy de acuerdo con esa posición. Gracias, no. Me parece muy bien. Acá nos iríamos mucho hablando de este tema, porque si uno se remonta a digamos, ¿cuál sería como mi conclusión? Que el hombre es un ser contradictorio. Encontrar a alguien completamente coherente es muy difícil. Thomas Jefferson ha sido muy admirado en Estados Unidos por ser uno de los padres fundadores y por ser el que redactó la Carta de Independencia de Estados Unidos. Y habla muy bonito acerca de la igualdad y la fraternidad, pero tenía esclavos. O Séneca, el filósofo griego estoico, que los estoicos hablan mucho acerca de la riqueza y el tipo pues era rico. O Marco Aurelio, que manda a matar también muchas gentes y muchas personas y es uno de los grandes filósofos estoicos. No, yo pienso que somos contradictorios, Julio, no sé si está de acuerdo conmigo. No somos completamente coherentes. Yo creo que independientemente, muy pocas personas coherentes existirán en el mundo, quizás ninguna. No sé si Julio, usted que es ensayista, quiere decir algo al respecto. Pues que tu comentario es muy generoso, muy humano, y sí, seguramente pues todos tenemos contradicciones, pero lo que yo sí creo que si alguna conclusión se puede sacar de esto, es que definitivamente un artista, un creador, un científico, es también un ciudadano y está comprometido con la sociedad a respetar alguna ley o moral o ética. No está por encima, ¿no? Entonces sí, se contradijo el Señor, qué pena, y así todo vamos a seguir respetando esa obra, pero ya hay una mancha, es lo que yo digo. No es que vamos a linchar a William y que no vamos a leer nunca más sus libros, no. Seguimos diciendo qué buena prosa, qué sensibilidad, qué generosidad, qué agudeza, qué erudición, pero definitivamente tiene deslices mentales o unas contradicciones que son muy malucas, muy malucas. Y yo creo que a William lo queremos menos, hoy en día lo queremos menos. Creo que a Vargas Llosa lo queremos menos hoy en día, ¿no? Porque es que vienen de un pensamiento de izquierda, que no es un credo cualquiera, es que el pensamiento de izquierda es la humanidad, es la justicia social. Entonces, traicionar un pensamiento de ese tipo es una cosa que uno no se puede tragar fácilmente, ¿no? Hay sapos que son tragables y hay sapos que son intragables, ¿no? Sobre todo uno que uno es de extracción popular y que vive en un país donde las desigualdades sociales son aberrantes y donde la gente come mal y donde hay gente llevando de la rumba de la manera más horrible. Entonces, yo digo, en un país como estos, una posición de extrema derecha o incluso de extrema izquierda es muy difícil de soslayar. Yo digo, pues, que un tipo sea de derecha, vaya y venga, yo no sé, la derecha ha tenido ejecutorias brillantes. Los países del bienestar, por ejemplo, fue capitalismo de derecha. Pero es que ya uno rasgarse las vestiduras por las injusticias sociales y al día siguiente apoyar un candidato de extrema derecha o de extrema izquierda, a mí me parece que allí la cosa pasa de castaño a oscuro. Ya no es un pecadillo por allá, un desliz de juventud, no es que se equivocó en un hemistiquio desde el tercer verso, no, es que tuviste una salida en falso grave, grave. Y creo que a William se la están cobrando. Y creo que lo tiene bien merecido. Lo amo, lo voy a seguir leyendo, lo voy a seguir respetando, pero son cosas que no se pueden soslayar. Gracias, Julio, por ese comentario. Aunque hago otro comentario, Julio, la cuestión es que algo que llama tolerancia. Un ejemplo, yo tengo amigos de derecha, de extrema derecha, pero también tengo amigos de extrema izquierda. No puedo decir que son completamente amigos, porque como dice Aristóteles, amigos son muy pocos, uno no puede ser amigo de todo el mundo. Yo no puedo ser amigo de 1 millón de habitantes, porque el amigo implica
poco, o sea, poco. Es que uno dice amigos, conocidos, y puede que uno a todo el mundo le diga amigo. Pero, por ejemplo, Julio, yo no soy amigo suyo, Julio, por ejemplo, somos conocidos y hace poco nos conocemos. Porque el amigo implica muchos años de relación, de conocimiento personal, son años de experiencia. Pero volviendo al tema, yo tengo conocidos de ambos partidos y puede que discrepe con ellos en muchas cosas, pero podemos por lo menos dialogar, Julio, dialogar por lo menos hablar, por lo menos decirnos algunas cosas, el debate, no sé, el debate, por lo menos el debate, que creo que hay que ponerlo públicamente. Habermas dice, que es otro filósofo, dice que la razón pública hay que ponerla ahí, en lo público, que haya un debate que todos lo escuchen. ¿Cuál sería su posición frente a esto, Julio? O sea, ¿usted está de acuerdo con ese debate de ideas, así sean distintas? Si hay un líder de derecha con preocupaciones sociales genuinas y con realizaciones sociales, yo estoy dispuesto a debatir con él. Lo que no puedo es... Yo de la extrema izquierda ni siquiera rajo porque es que está muerta. Pero si vamos a hablar de China, por ejemplo, o si vamos a hablar de la socialdemocracia, ahí sí creo que hay unas alternativas interesantes, ¿no? Porque es que son dos sistemas de administración de la cosa pública que han dado muy buenos resultados. Lo que pasa en los países nórdicos, que son una centroderecha, y lo que pasa en China, que es un ornitorrinco fabuloso, tú sabes, pues Sí. una dictadura. Es una dictadura con capitalismo, con una fuerte injerencia estatal, ¿no? Son modelos interesantísimos. Si me plantean el debate a ese nivel, yo digo, listo, lo damos. Comparemos pues a Suecia con China, a ver dónde puede estar esa fórmula que no hemos podido encontrar, ¿no? Pero si a mí me vienen a decir que sencillamente pues a los manifestantes hay que sacarles los ojos, y que a un señor de izquierda pues hay que descalificarlo porque es que simplemente porque es de izquierda, pues eso no es debate, eso ya es fanatismo, ¿no? No, hay gente de derecha muy respetable y el capitalismo es una forma de administración de la cosa pública y de la riqueza respetable en la medida en que ha sido muy exitoso. Pero entonces lo que hay que preguntarse es qué tan moralmente justo es eso, qué tan moralmente aceptable es, ¿no? Cuando la derecha pues me administre bien este país y tenga toda la gente más o menos bien empleada, yo digo, bueno, perfecto, lo lograron. Y ese día yo seré el primero en salir a votar por la derecha. Pero es que no les veo ni siquiera la intención, ¿no? La forma como están torpedeando unas reformas necesarias en este país. La forma como veo a todo un establecimiento haciéndole minga a un gobierno, ¿no? Por el simple hecho de que sea un gobierno que tiene unas metas sociales muy ambiciosas, me demuestra que aquí el establecimiento es muy mezquino y muy pervertido, ¿no? Lo que acaban de hacer con la reforma laboral, pues demuestra eso. La falta de equilibrio de la gran prensa también demuestra que están en un grado de intolerancia, en un grado de fanatismo muy peligroso, ¿no? Entonces, en este momentico la consigna parece ser: torpediemos este gobierno, incendiemos el país para quemar un rival que nos está tallando mucho, que se llama el señor Petro. Pues hay que ser muy pervertido para uno arriesgar la suerte de un país, empeorar la suerte de un país por el solo hecho, con el solo fin de recuperar el poder ejecutivo aquí. A mí me parece eso muy perverso. No es que me parezca, es que es muy perverso. ¿Por qué no dan un debate tranquilamente? ¿Por qué tienen que decir de frente, como lo han dicho, vamos a tumbar todas las reformas? ¿Dónde está el debate? Después de una declaración de guerra de ese tipo, ¿dónde está el debate? Julio, una preguntita que me parece, volviendo al campo de la literatura. Usted tiene muchísimos ensayos. Yo miro acá las columnas del Espectador y
son 58 páginas y cada página son 20 ensayos. Hagamos la cuenta, más de 200 ensayos, diría yo. Más de 1000. Más de 1000, no, imagina, más de 1000. Entonces yo digo acá, por poner un ejemplo, de esos 1000, cartografía social del odio en Colombia, letra y moral, ciencia y papas fritas, el color de las palabras, los deportados y el Consejo de Ministros, bueno, y muchos más, porque son estúpidas. 2 problemas de arte y literatura, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué pasa por su mente cuando usted crea una columna? Es decir, bueno, primero empecemos, todo esto me lo va a responder. La columna hay que escribirla cada cuánto, cada 15 días, cada semana, cada cuánto hay que escribir esa columna, Julio. Cada 8 días. Muy bien. En esa semana, usted publica la columna. ¿Qué día se publica la columna? El sábado. Sábado. Después de que se publica, ¿usted qué hace? Usted dice, ahora, como se dice popularmente, digo, pucha, ahorita qué voy a escribir para dentro de 8 días, porque usted tiene que entregar esa columna, creo que el viernes, ¿qué día tiene que entregarla para revisión? El jueves a las 5 de la tarde. Correcto, o sea que tiene de domingo a jueves. ¿Usted qué piensa ahí? ¿Cuál va a ser mi próxima columna? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué me toca leer? O sea, ¿cuál es su, explíquenos acá, ¿usted qué regla sigue de literatura, de pensamiento para escribir ese ensayo en 5 días, cada semana? ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo trabaja su mente? ¿Usted cómo lo hace? No, yo vivo día a día, pero no porque yo sea un señor que viva en el eterno presente, sino porque todos los días tengo que hacer algo ya para ya. Puede ser mandar un documento, alguna cosa, una cuenta de cobro, hacer un oficio de la casa, cumplir un deber familiar, no sé, lavar los platos. Yo estoy haciendo cosas ya para ya y la columna la resuelvo el jueves. El jueves sí cancelo todo. Yo creo que antes de levantarme ya estoy preocupado porque ¿qué voy a escribir? Sé que no puedo, que no debo salir con un chorro de babas. Yo no me puedo permitir hablar de los huecos de la ciudad, la inseguridad en el país y decir como lugares comunes. No puedo permitirme eso. No puedo permitirme hablar de ciencia y hablar de cosas muy conocidas. No, yo tengo como el deber, siento el deber de que uno tiene que decir alguna cosa nueva o alguna cosa vieja, pero en palabras nuevas. Tengo como esa obligación, como esa autoexigencia. Entonces, sí, la columna la resuelve el mismo jueves. ¿Qué quiero hacer yo cuando hago una columna? Yo quiero pensar con orden en ciertas cosas. Para eso me sirve a mí el ensayo. Yo escribo para pensar con orden ciertas cosas. Y pensando también descubro vainas que no sabía que yo sabía. Hay una frase de Rosa Montero, una gran escritora, que dice, yo escribo para descubrir lo que no sé que sé. Entonces, a mí me pasa lo mismo. Muchas veces en lo que escribo, pues estoy tirando un casete que ya tengo de mucha información previa. Muchas de las cosas que escribo son cosas que yo sabía, pero escribiendo también resultan cosas nuevas, como si existieran los ángeles del estilo, que se compadecieran de ese señor tan aplicado y le soplaran algo. Y otro motivo que me parece socialmente chévere es que la columna le puede ayudar a un tercero, que le pueda ayudar por allá a una señora a que el café le sepa más sabroso en la mañana, o que le puedan ayudar a un profesor para dictar su clase. Eso es ambicioso, pero tengo ese sueño de que mi columna le pueda ayudar a un muchacho a acercarse un poquito más a la literatura o a la ciencia y a mantener también una relación tranquila con el conocimiento, con la poesía. Tengo esa ambición, ¿no? Porque es que me recuerda también una frase de Confucio. Él dijo, consíguete un trabajo que te guste y no trabajarás un solo día de tu vida.
y otro día dijo, un trabajo debe tener 3 requisitos. Primero, que nos divierta. Segundo, ojalá que lo paguen muy bien. Y tercero, ojalá que cumpla alguna función social. Si uno lograra tener un trabajo que reuniera esas 3 cosas, entonces yo creo que allí uno podría decir, no tengo nada más que pedirle a la vida. Puedo ser incluso desdichado en el amor, o puedo ser una persona con problemas económicos, pero si tengo un trabajo que reúne esos 3 factores, uno puede decir, tengo una vida que merece vivirse. Y generalmente puedo decir con toda la boca eso. Mi vida, aunque esté muy alejada de la felicidad absoluta, de la plenitud, puedo decir que no me arrepiento de casi nada, que no tendría casi nada que cambiarle a mi vida, que no tendría casi nada que envidiarle, ni siquiera autores que sean mucho mejores que yo, más inteligentes, más ricos. Casi que no envidio a ningún escritor. Ni siquiera Ospina, que escribe tan bien, ni siquiera Piedad Bonet, ni siquiera esos grandes autores colombianos. Creo que ni siquiera envidio a Borges. Súper, qué buena respuesta, Julio. Y eso del trabajo, pues me dejó pensando, la verdad. No debería tener un trabajo que realmente lo llene a uno, en todo sentido, y uno no sentiría el trabajo. Julio, yo quisiera ya en este momento, quiero hablar un poco de sus reconocimientos. Voy a leer algunos. En 1988 ganó el Concurso Nacional de Cuento de la Cámara de Comercio de Bogotá. En el 89 lo repitió. En el 92 ganó el premio como cuentista en La Habana. En el 92 ganó también un concurso de ciencia ficción en la Universidad de Veracruz. En el 93 recibe mención de honor el premio Plural de Ensayo. En el 93 el Consejo Municipal de Palmira lo declara hijo ilustre. En el 98 ganó el premio Juan Rulfo. En el 97 ganó el premio Jorge Isaac. En el 2014 el premio Simón Bolívar. Tenía muchísimos premios. A toda una carrera como escritor. Por eso me contacté con usted, Julio. Por eso me contacté y para mí es un gran gusto que esté conmigo acá. Le doy libertad, así como dice el ensayo es libertad también. ¿Con qué quiere terminar? ¿De qué nos quiere hablar? Lo último ya en este programa. Le doy completa libertad. ¿De qué quiere reflexionar? ¿Cómo quiere culminar este programa? Pues en realidad, lo primero que se me ocurre es decir de que me siento muy bien entrevistado. No me pasa con frecuencia. Muchas veces lo entrevistan a uno y los entrevistadores no se han tomado como el trabajo de leerlo a uno, entonces hacen unas preguntas como muy generales. Muy buenas tardes, señor Londoño, cuéntele a la audiencia quién es usted. Que ahí sí me provoca matarlos y soy capaz pues, de que les Pues hable. a mí no me va a matar. No, pues es que es una grosería, no solamente con el entrevistado, sino con la audiencia. Llegar con ese nivel de desinformación a una entrevista, ¿no? Entonces, lo primero es agradecerte la calidad de tus preguntas. Yo creo que las respuestas dependen mucho de las preguntas. Es decir, una pregunta tiene que ser motivadora, tiene que tocarte por allá una llaga y darte dónde es para cuando sucede eso, cuando la pregunta es inteligente, cuando la pregunta es sensible, a uno se le ocurre una respuesta más o menos a la altura. Entonces, lo primero es eso, lo primero es agradecerte, lo segundo sería invitar a la gente, a todos, a que trabajemos en divulgación. Yo sí creo que el problema, uno de los grandes problemas de la gente, de la humanidad, de la política incluso, es la desinformación.
La política es muy complicada, la ciencia es muy complicada, y entonces la democracia sigue siendo apenas una bonita palabra. Hemos estado siglos, hemos estado milenios buscando una fórmula política chévere, donde quepamos todos, donde las injusticias no sean aberrantes, donde las desigualdades sean las inevitables. Y lo mejor que hemos inventado para eso es la democracia, pero todavía no somos dignos de la democracia. Somos tan ignorantes en política, en ciencias, en artes, en humanidades, que llega cualquiera y nos mete los dedos a la boca, ¿no? Nos engaña mucho con los discursos populistas. Entonces, yo creo que una tarea urgente de la educación, de las ciencias, de las humanidades, es educar a la gente. Y una buena herramienta son los ensayos de divulgación, son los buenos profesores, los que trabajan con mucha mística, con una mística que ya la quisiera Dios para sus curas. Entonces, qué bueno que se puedan fortalecer espacios como estos, audiovisuales de divulgación, de entrevistas, de ensayos, donde la gente entienda cosas de ciencia, de humanidades, de artes, porque las personas somos todo eso, las personas tenemos un lado religioso, tenemos una sensibilidad científica, tenemos una sensibilidad artística. El arte no es una cosa solo de los artistas. La religión o la cosa espiritual, para hablarlo en términos más tranquilos, no es un asunto exclusivo de los sacerdotes. Y la ciencia no es un coto de casa de los científicos. Todas las personas tenemos derecho y tenemos aptitudes para ser científicos, espirituales y artistas. Y solamente cuando tenemos como esas tres patas bien sólidas, podemos tomar decisiones aterrizadas, sensatas, certeras en las elecciones políticas. Entonces, una tarea urgente de la universidad, del colegio, del Estado, de los profesores, de los artistas, es eso, es trabajar por la educación para que algún día la democracia deje de ser apenas una bonita palabra. Julio, muchísimas gracias de verdad por sus palabras, por haberme aceptado en este programa. Un inmenso abrazo, Julio. Bueno, James, tenemos que vernos personalmente acá o allá para seguir esta conversación. Claro que sí.